Memorando de entendimiento sobre la conmemoración del centenario de la primera circunnavegación de la Tierra y esfuerzo de cooperación luso-española e institución del Premio Luso Español Magallanes Elcano. Firma por la República Portuguesa el ministro de Negocios Extranjeros, João Gómez Escraviño. Y firma por parte del Reino de España el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, señor Álvarez. Segunda pasta, para dar-se as pastas. Sim, recolhe a turma. É. E agora recolhe. Memorando de entendimiento. Memorando de entendimiento sobre la violencia contra las mujeres y violencia doméstica en el ámbito de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo entre España y Portugal. Firma por la República Portuguesa la ministra adjunta de Asuntos Parlamentarios, Ana Catarina Méndez. Y la ministra de Cohesión Territorial, Ana Abruñosa. Y firma por el Reino de España la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra Teresa Rivera para la transición económica y el desafío demográfico. Sim, sim. Memorando de entendimiento sobre la estrategia de sostenibilidad del turismo transfronterizo entre Portugal y España 2022-2024. Firma por parte de la República Portuguesa el ministro de Economía y Mar, Antonio Costa y Silva, y la ministra de Cohesión Territorial, Ana Abruñosa. Por el Reino de España firma el ministro de ministra de Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y ministro para la Transición Ecológica y Desafío Demográfico, Teresa Rivera.
Memorando de entendimiento para Memorándum de entendimiento para el desarrollo de una estrategia conjunta en microelectrónica y semiconductores. Firma por parte de la República Portuguesa el ministro de Economía y Mar y la ministra de Enseñanza, Tecnología y Enseñanza Superior. Por parte de España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, señor Álvarez, en representación de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Mora. declaração sobre Declaración sobre cooperación mutua en el campo de la navegación de creo. Firman el ministro Antonio Costa y Silva y ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, por parte del Reino de España. Memorándum de entendimiento sobre el proyecto Cultura de Frontera para la promoción de la agenda cultural común en el marco de la Estrategia Común para el Desarrollo Transfronterizo entre Portugal y España. Firma por parte de la República Portuguesa la ministra de Cohesión Territorial y por parte del Reino de España el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, en representación del ministro de Cultura y Deporte y ministra para la Transición Ecológica y Desafío Demográfico, Teresa Ribeiro. Memorando de entendimiento para la creación y desarrollo de un centro ibérico de investigación de almacenamiento de energía localizado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Firma por parte de la República Portuguesa la ministra de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior, Elvira Fortunato, y por el Reino de España la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Mora.
Memorando de entendimiento para el desarrollo de una constelación de satélites para la observación de la Tierra. Firma por parte de la República Portuguesa la ministra de Ciencia y Tecnología y Enseñanza Superior, Elvira Fortunata, y la ministra de Ciencia e Investigación, Diana Mora. Guía práctico Guía práctica del trabajo fronterizo y aplicación del protocolo de cooperación internacional relativa a los trabajadores transfronterizos de los territorios fronterizos entre Portugal y España. Firma por parte de la República Portuguesa la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Ana Méndez Batiño, y por parte del Reino de España, la segunda vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, en representación del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Plano de Actividades Plan de Actividades 2023-2024, al abrigo de la declaración de intenciones firmada por ambos ministerios en diciembre de 2020. Firma por parte de la República Portuguesa la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Ana Méndez Cutiño, y por parte del Reino de España, segunda vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Memorando de Entendimiento Memorando de entendimiento para la articulación para una red luso española de entidades de promoción de la cooperación territorial transfronteriza. Firma por parte de la República Portuguesa la ministra de Cohesión Territorial, Ana Bruñosa, y por parte del Reino de España la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García. Está encerrada esta cerimónia. Clausuramos esta ceremonia.
Ha sido un verdadero honor recibir al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a las señoras vicepresidentas, señoras ministras y ministros del Gobierno de España en una nueva cumbre hispanolusa. Esta cumbre se ha celebrado en Viana do Castelo, capital de uno de los distritos de Portugal, y que además tiene una relación muy intensa con España y en particular con la región de Galicia. Como el resto de las cumbres, esta cumbre ha estado dedicada a un tema específico que es la innovación. Y bueno, pues la intensidad de nuestras relaciones hacen que estas cumbres aborden transversalmente prácticamente todos los temas de coordinación. Y así hemos hablado de problemas de seguridad común que tenemos para luchar contra el terrorismo y el radicalismo, la seguridad interna de ambos países, y también hemos hablado desde esto hasta el desarrollo de programas de turismo transfronterizo o de promoción común de Portugal y España como destinos turísticos. Y este año, como ya sabemos todos, ha sido un año especialmente difícil. Tras la recuperación de la pandemia, nos hemos enfrentado a una situación severa de sequía y además todas las consecuencias derivadas de la guerra de Rusia contra Ucrania y en particular la crisis energética. Pero este año también ha demostrado que la proximidad entre Portugal y España y la excelente cooperación política entre nuestros dos gobiernos nos ha permitido siempre conjuntamente encontrar respuestas a problemas difíciles y complejos y abrir nuevos caminos hacia nuevas soluciones. Y así lo hemos hecho desde el punto de vista bilateral, también dentro del marco de la Unión Europea. Y me gustaría subrayar la importancia del acuerdo alcanzado, la llamada excepción ibérica, que nos ha permitido contener el impacto de la subida del gas en el precio de la energía eléctrica y la capacidad que hemos tenido también de desbloquear el impasse en el que se encontraban las conexiones eléctricas y de gas entre la península ibérica y el resto de Europa. Acuerdo político que hemos firmado, que firmamos con el presidente Macron y en el que estamos actualmente trabajando para que tras el encuentro de Alicante del día 9 de diciembre podamos presentar efectivamente un proyecto común en la Unión Europea con una fecha límite 15 de diciembre. Pero también en otros foros internacionales y bilaterales vamos a seguir trabajando juntos. Y con gran honor, Portugal se junta a la iniciativa del presidente Pedro Sánchez con el presidente Macky Sall de Senegal y durante la próxima COP27 vamos a lanzar una iniciativa global de lucha contra la sequía. Y nos hemos juntado porque consideramos que esto representa un desafío global y que tenemos que luchar y trabajar para superar este problema, que es una de las peores consecuencias del cambio climático. Pero bueno, el tema de esta cumbre ha sido la innovación. Y se han firmado aquí diferentes acuerdos, pero me gustaría subrayar 3 de estos acuerdos que dan precisamente una nueva dimensión a esta cuestión de la innovación. El primero tiene que ver con la creación de la constelación atlántica, es decir, una constelación de satélites entre Portugal y España que van a convertirse en un instrumento fundamental para poner a disposición muchas informaciones, y esto para hacer un seguimiento de lo que está pasando en la Tierra, como para obtener datos fundamentales para avanzar en investigación científica y para el conjunto de la actividad económica. También un acuerdo en el campo de microelectrónica y semiconductores. Y en este sentido creo que podemos y debemos juntar nuestras capacidades comunes para así poder contribuir y que Europa pueda recuperar su autonomía estratégica y no siga dependiendo, como depende actualmente,
para una tecnología fundamental para casi todas las actividades, que no dependamos de que nos provean terceros países. Hemos empezado la jornada de hoy con una visita conjunta al Instituto Ibérico de Investigación en el campo de la nanotecnología, que sin duda va a dar una contribución fundamental por causa de la innovación que se está realizando dentro de esta estrategia ibérica en el campo de los semiconductores. Y luego otro acuerdo que también se ha firmado hoy para la construcción del Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento de Energía, que se va a instalar en Cáceres y que va a ser el hermano, yo diría incluso gemelo, aunque tenga una diferencia de edad de varios años, del Centro de Investigación en Nanotecnología que hemos visitado en Praga. Los concebimos al mismo tiempo, uno ha nacido antes que el otro, pero lo importante es que se constituyan estos dos centros y que ambos estén funcionando para que podamos estar en la vanguardia en investigación y conocimiento producido en estos sectores o ámbitos fundamentales para el futuro de la humanidad y también para nuestra existencia. Y también hemos dado otro paso importante, ya se ha anunciado aquí, porque es un acuerdo entre los ministros de Ciencia, y es que vamos a celebrar una cumbre anual sobre la ciencia con diferentes temas para así estimular el crecimiento y el trabajo conjunto entre científicos españoles y portugueses. Otro tema fundamental es obviamente la energía. Y además, por encima de todo lo que ya hemos hecho y todo lo que tenemos que hacer para concretar lo que ya hemos hecho, pues hemos apoyado una idea de la vicepresidenta Teresa Rivera para trabajar conjuntamente el tema del almacenamiento de la energía. Es decir, que vamos a enfrentarnos a los desafíos que se nos presentan ante el futuro, y como somos líderes en la producción de energías renovables, me parece adecuado que trabajemos conjuntamente para luchar contra este desafío, que es cómo almacenar la energía para así poder garantizar una mayor seguridad energética. En cuanto a la prioridad definida a partir de la cumbre de Guarda de desarrollar una estrategia de desarrollo común transfronterizo para acabar con esta realidad única en Europa, las zonas de frontera entre nuestros países no sean los lugares más desarrollados de nuestros países, sino los lugares en los que por aquí tenemos más despoblación y en el lado de allá se enfrenta un difícil desafío demográfico, y creo que tenemos que trabajar ambos países para crear una dinámica nueva en toda esta zona transfronteriza. Y podemos hacerlo fomentando la cultura, también el trabajo científico, fomentando las relaciones económicas y también, muy importante, fomentando las relaciones humanas. Y por ello hemos materializado aquí esta guía práctica del trabajador transfronterizo, guía que condensa o codifica las reglas del trabajo conjunto en España y Portugal, de forma que todos tengan derecho a trabajar a un lado y al otro de la frontera con un trabajo digno y en igualdad de derechos. Me parece que este es un hito importante, como también me parece importante el haber avanzado para crear una red de cooperación de entidades transfronterizas y dinamizar esta relación. Es evidente que esta relación transfronteriza precisa de algo fundamental, y estos son las vías de comunicación para conectar a ambos países. Y creo que el acuerdo para la concretización de dos vías por carretera que están previstas en el Plan de Recuperación y Resiliencia de Portugal y que van a permitirnos contactar al Coutinho y a Saúd, dos conexiones, pues me parecen estas dos conexiones, dos ejemplos, sí, de pequeña dimensión, pero con una importancia gigantesca para estas regiones. Y hay otras conexiones, quizá de mayor dimensión y no por ello de menor importancia, como por ejemplo el aumento de las conexiones ferroviarias entre nuestros dos países. La mayor obra ferroviaria de los últimos 100 años en Portugal es lo que está actualmente en curso, y es el corredor entre Lisboa, Madrid y Sines y Madrid. Y hemos anunciado
recientemente que se ha arrancado con esta obra, la primera línea de alta velocidad de nuestro país que va a conectar Lisboa, Oporto y Vigo, y de esta forma vamos a comenzar nuestro proceso de inserción en la red ibérica de alta velocidad. Hay otras conexiones que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que estudiar para poder tomar decisiones. Y en la declaración final se citan dos de estas conexiones, Abad-Salamanca y por primera vez la conexión entre Faro, Huelva y Sevilla. No lo vamos a conseguir mañana ni tampoco pasado mañana, pero hoy mismo podemos empezar ya o podemos comprometernos para estudiar estas conexiones y en una próxima cumbre poder tomar las decisiones de una forma segura, firme y establecer un calendario que obligue a ambos estados y que nos permita efectivamente desarrollar una infraestructura fundamental para el transporte del futuro. Para ayudar también a la descarbonización de nuestras economías, podemos cambiar las mercancías de carreteras al sistema ferroviario y de esta forma hacer de la península ibérica un lugar mucho más integrado entre todos nosotros. Estos son los grandes desafíos que debemos de enfrentar en el futuro y durante estas cumbres siempre es bueno hacer balance de lo que ya se ha hecho. Pero también necesitamos acuerdos nuevos para determinar lo que vamos a hacer e ir creando los fundamentos para aquello que deberemos empezar a pensar en próximas cumbres en el futuro. Por eso es importantísimo que continuemos con estas cumbres anualmente, que tengamos tantísimos miembros del Gobierno en cada una de estas cumbres, porque gracias a estas conversaciones surgen nuevas ideas, aunque tan solo sea una, para un proyecto que podamos concretar. Así que el año que viene nos encontraremos de nuevo en España y seguramente habremos ya concretado alguna de estas nuevas ideas y saldrán nuevas para preparar la cumbre que tendremos en Portugal en 2024. Muchísimas gracias a todos los señoras y señores ministros y a Pedro Sánchez por haber venido hasta Viana do Castelo. Gracias. Muchas gracias, querido Antonio. En primer lugar, gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia. Gracias también a los equipos, a nuestros equipos, a los ministros, ministras, vicepresidentas, secretarios de Estado, secretarias generales que veo al fondo y, por supuesto, también a nuestros embajadores, ¿no?, que hacen posible el que esta cumbre se desempeñe de manera exitosa. Y gracias a ti, Antonio, y gracias a la ciudad de Viana do Castelo por esta amable hospitalidad y también a la ciudad de Braga, que nos ha atendido maravillosamente bien en la mañana de hoy, ¿no? Yo creo que es, como decía antes el primer ministro Costa, la expresión de este presente de conexión y de cooperación que viven nuestros dos países. Quisiera comenzar, como no puede ser de otra manera, expresando una convicción que sé que además comparte mi querido amigo Antonio, y es la certeza de que las relaciones entre España y Portugal atraviesan un momento excepcional. Creo que compartimos dos gobiernos que tenemos una visión clara, que impulsan hojas de ruta basadas en valores que tienen que ver con la solidaridad, con la justicia, con el progreso y con el bienestar, y que no hemos dudado en unirnos en tiempos de crisis para defender los intereses de las sociedades a las que servimos. Y que hemos conseguido que nuestras dos naciones, que España y Portugal, sean referentes indiscutibles en el desarrollo del proyecto europeo en un contexto de extraordinaria dificultad. Primero con la pandemia y ahora también con la guerra de Putin en Ucrania. Hoy España mira a Portugal no solamente con afecto, querido Antonio, con admiración y con complicidad, sino que también lo hacemos con la convicción de que compartimos una serie de intereses que actúan en beneficio del conjunto de nuestras sociedades. Y quiero, en este sentido, como presidente del Gobierno de España, trasladar que me siento profundamente orgulloso de todas las medidas y decisiones que ambos países estamos tomando en tres ámbitos, que son los que me gustaría desarrollar en esta breve comparecencia, y son el ibérico, el europeo y, lógicamente, el internacional, al cual el primer ministro Costa ha hecho referencia. Sobre el ibérico, yo creo que nuestras relaciones bilaterales son muy intensas, son muy profundas. España sigue siendo el primer socio comercial para Portugal
y Portugal es, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la inversión, un socio capital para España que cada año gana en importancia y no deja de crecer. Como saben, en la pasada cumbre de Trujillo impulsamos un nuevo tratado de amistad y de cooperación entre ambas naciones, que ya hemos comenzado a desplegar en todos los terrenos y que creo que muchos de los memorándums que hoy estamos firmando tienen que ver con ese nuevo tratado de amistad. Así lo demuestran estos 11 memorandos de entendimiento que hemos firmado. Y además, seguimos trabajando intensamente para hacer de la raya ibérica, esta frontera física más extensa y la más antigua entre dos países de la Unión Europea, hacer de la raya ibérica un territorio de oportunidades. Y, desde luego, es un compromiso compartido por ambos gobiernos de construir cohesión social, cohesión territorial en la raya. Por eso, en cumplimiento de la estrategia común de desarrollo que acordamos en Guarda en el año 2020, hoy hacemos realidad acuerdos muy relevantes para los ciudadanos y ciudadanas que viven en la raya, ya sea en Portugal o en España. Por ejemplo, como bien nos ha recordado la vicepresidenta segunda, pues la guía práctica para el trabajador y la trabajadora transfronteriza, junto con también la ministra de Trabajo, ¿no? Una agenda cultural común, un memorándum de entendimiento para la lucha contra la violencia y contra las mujeres o una estrategia de turismo que revitalice las localidades rayanas. Este año, como bien decía antes el primer ministro, y ya empezamos a hacerlo en la cumbre de Trujillo, centramos el debate sobre todo en un tema, en un área concreto. Lo hicimos en Trujillo con la movilidad sostenible y en esta ocasión ha correspondido a la innovación y a la ciencia, ¿no? Y por eso, esta mañana, pues el primer ministro Costa y yo mismo hemos visitado, junto con nuestras ministras de Ciencia, las ministras tanto de Portugal como de España, el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología de Braga. Yo creo que, en fin, lo he compartido antes con Antonio, me he quedado extraordinariamente sorprendido de la capacidad y la potencialidad que tiene, desde el punto de vista de la investigación y la ciencia, este laboratorio. Creo que hemos creado conjuntamente un espacio de investigación interdisciplinaria que nos va a permitir garantizar que el desarrollo de la nanotecnología beneficie al conjunto de la sociedad y, sobre todo, sea un referente ibérico, ¿no? Allí hemos tenido la posibilidad de charlar con 24 investigadores e investigadoras de distintas, tanto de España como de Portugal, pero también ha habido de otras nacionalidades. Quiero recordar que había una italiana, una investigadora italiana. En fin, al final estamos hablando de un centro que no representa solamente a la investigación, a la ciencia ibérica, sino que también lo hace de más de 30 naciones, mucho más allá, algunas de ellas, de las fronteras europeas. Hemos asistido a la firma entre rectores y rectoras de distintas universidades de España y de Portugal de un memorándum de entendimiento para la creación de un laboratorio ibérico de la alimentación. No se me ocurre mejor laboratorio, Antonio, que este, un laboratorio ibérico de alimentación. Y aquí en Viana, y dentro del compromiso de crear sinergias entre los respectivos planes de recuperación de los fondos europeos, que ya empezamos a hablar también en la cumbre de Trujillo, hemos firmado 2 memorándums de entendimiento a los cuales ha hecho antes referencia el primer ministro Costa y que me gustaría a mí también compartir. El primero es la creación de un centro ibérico de investigación en almacenamiento energético. Y esto no digamos, es algo abstracto. Como bien nos recordaba antes la ministra de Ciencia en la bilateral que hemos tenido, ya se está ejecutando este proyecto. Por tanto, es algo que vamos a ver dentro de poco en Cáceres materializado, siguiendo el modelo de Braga. Y otro para la colaboración en el desarrollo de la constelación atlántica de satélites, en aplicación de lo decidido el año pasado en Trujillo. Y esto es muy importante, porque estamos hablando de crear pues una constelación de satélites para cuestiones que afectan al día a día de nuestros conciudadanos, como pueda ser, por ejemplo, la evolución o la anticipación a fenómenos atmosféricos adversos, o como pueda ser, por ejemplo, los incendios que, por desgracia, este verano, un año más, han asolado la península ibérica. A ello se añade un tercer MOU para desplegar una estrategia conjunta de microelectrónica y semiconductores. España y Portugal no queremos quedarnos fuera de, digamos, la localización de algunas de estas industrias en Europa. Estamos viendo que se están localizando en economías muy potentes de Europa, como pueda ser Alemania, Francia, en menor medida Italia, ¿por qué no en la península ibérica?
Y creo que el compromiso que hemos asumido ambos gobiernos de situar a la península ibérica como un lugar donde se pueda desarrollar toda una industria tan importante pues para el sector de la automoción, por poner un ejemplo, como es el de los semiconductores y microelectrónica, me parece que es, como bien decía antes el primer ministro Costa, una cuestión no solamente de presente, sino de futuro, y de un futuro, además, muy inmediato. Bueno, en el ámbito europeo, a mí me gusta hablar más de solución ibérica que de mecanismo ibérico. Pero de mecanismo ibérico, al menos en español, Antonio, no es un concepto muy así atractivo, pero sí el de la solución ibérica. Porque creo que, honestamente, dimos con una solución para una isla energética como es la península ibérica, pero también una suerte de inspiración para el resto de países europeos a la hora de intervenir un mercado que ahora mismo está absolutamente dislocado como es el mercado energético, ¿no? Ambos gobiernos compartimos, nos lo han escuchado decir en muchísimas ocasiones, la necesidad de una reforma del mercado eléctrico europeo, cuya arquitectura pues evidentemente no está preparada para abordar situaciones como las que estamos atravesando y, por tanto, reiteramos nuestra apuesta por un mercado energético integrado y también, lógicamente, regulado. A ello responde también el acuerdo del pasado 20 de octubre entre Francia, Portugal y España para crear un corredor de energía verde entre la península ibérica y el centro de Europa a través de Barcelona y Marsella para transportar hidrógeno verde y también, lógicamente, gas. Quiero, además, porque sé que ha sido objeto de debate en Portugal, garantizar que las interconexiones eléctricas pues, también se incorporan en este acuerdo y que, evidentemente, España va a cumplir, como no puede ser de otra manera, con su compromiso. Y quiero destacar que también en este acuerdo que tendremos que presentar antes del 15 de diciembre a la Comisión Europea para crear este corredor, pues evidentemente se incluye el desarrollo de la interconexión gasista hidrógeno entre Zamora y Portugal, ¿no? El próximo 9 de diciembre, como ha dicho el primer ministro en Alicante, pues avanzaremos en la concreción de estos planes, los plazos. Sé que hay los medios de comunicación han preguntado y mucho cuánto va a costar, quién va a financiar, qué plazos va a haber. Bueno, pues todas estas cosas las vamos a tratar, lógicamente, el 9 de diciembre en Alicante con el presidente de la República Francesa también y con la presidenta de la Comisión Europea. Y en el ámbito europeo a mí me gustaría complementar dos aspectos a lo que ha dicho antes el primer ministro Costa. En primer lugar, la necesidad de desarrollar la Europa social. Hemos hablado de ello también en la bilateral que hemos tenido, siguiendo todo lo acordado en una importante cumbre para la historia europea, que fue la cumbre de Oporto, que se celebró bajo la presidencia portuguesa, y, lógicamente, los acuerdos comerciales que saben que, desde luego, tanto en lo que respecta a México, Chile, como también Mercosur, pues tanto el Gobierno de Portugal como el Gobierno de España estamos haciendo el mejor de los lobbies en Europa para lograr un acuerdo. En el ámbito internacional, yo subrayaría el que, en medio de una guerra en Europa, hemos vuelto a enfatizar nuestro compromiso político humanitario con Ucrania. Nos preocupa profundamente esta reiterada amenaza rusa de provocar una penuria alimentaria mundial, poniendo en riesgo la salida de grano, de alimentos y de fertilizantes a los países que más lo necesitan. Y, en este sentido, tanto España como Portugal vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. En el ámbito también del Consejo Europeo lo estamos haciendo ya para que, evidentemente, esta crisis y este conflicto militar no derive en una crisis de pobreza y de desabastecimiento en otras partes del mundo. Queremos estar cada vez más presentes en escenarios clave que son queridos y cercanos a ambos países, como es África, como es la Comunidad Iberoamericana. Como saben, España va a organizar una cumbre importante que no se celebra desde el año 2015 a nivel europeo, que es la cumbre de la Unión Europea con la CELAC en la presidencia semestral que tendremos el honor de liderar en el segundo semestre del año 2023. Y vamos a seguir intensificando pues, nuestra relación con un continente con el que compartimos muchísimas cosas, desde el punto de vista económico, cultural, de valores, en definitiva, de intereses. Hace 500 años, pues desde una esquina del continente, España y Portugal, abrimos Europa al mundo, ¿no? Y hoy trabajamos codo con codo para hacer de nuestra península una referencia global en defensa de la dignidad, del bienestar de las personas, de la creación de riqueza y de prosperidad de manera innovadora y sostenible. Así que, queridos miembros del Gobierno de Portugal y también del Gobierno de España, querido Antonio, que esta cumbre tan productiva
pues evidentemente da un paso más en la dirección de la prosperidad y el bienestar de nuestras sociedades. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la hospitalidad, por el esfuerzo desplegado por el Gobierno portugués para que esta cumbre sea un éxito y mi más profunda satisfacción por esta nueva página de amistad y de entendimiento que juntos estamos escribiendo entre España y Portugal. Obrigado. Carlos Cipriano, do Diario Público. Diario Público. Desde hace 3 años ya no hay conexiones ferroviarias directas entre Lisboa y Madrid. Y esto hace que estas dos ciudades sean las dos únicas capitales de la Europa continental que no tienen conexión por vía férrea. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los motivos? ¿Cómo se explica que se mantenga esta situación y no se reactive un servicio de conexión ferroviaria entre estas dos capitales? Y para el presidente del Gobierno español, la misma pregunta. Porque tras 3 cumbres seguimos sin tener una conexión ferroviaria directa. ¿Qué explica que esto siga así? ¿Por qué no hay una decisión política y por qué los dos gobiernos no se ponen de acuerdo de forma a que las dos entidades públicas creen esta conexión? Esto sobre el presente. En cuanto al futuro, el gobierno portugués anunció que en 2030 existiría una línea de alta velocidad Lisboa o Porto Vigo y me gustaría preguntar si el gobierno español está en condiciones de comprometerse con esta fecha para que exista una conexión AVE entre Vigo y la frontera portuguesa. Muchas gracias. Bom, sobre a primeira questão, como sabe, esse comboio... Sobre la primera pregunta, pues es verdad que durante la pandemia se suspendió esta conexión ferroviaria y no hemos encontrado soluciones actualmente. Estamos trabajando en soluciones de futuro para desbloquear el sistema de alta velocidad. Durante muchos años la alta velocidad ha sido un tema que no tenía Portugal condiciones como para tratar. Creamos una solución para unir el norte y el sur del país, Lisboa, Porto, y luego pasar a Vigo y a partir de esta conexión intentar construir nuevas soluciones de conexión con España. Pero actualmente, insisto, la mayor inversión ferroviaria de los últimos 100 años está actualmente en curso y en obra. Esperamos que esto pueda concluirse a finales de 2023, principios de 2024, y esta obra es precisamente el corredor entre Lisboa y Badajoz. Y es un corredor, además, que está preparado para el transporte de mercancías y preparado para soportar cualquier tipo de conexión también y transporte de pasajeros, incluso alta velocidad en el futuro. Y estamos trabajando, por lo tanto, en este sentido. Y de la cumbre de hoy ha resultado, y además esto consta en la declaración final, ha resultado pues el compromiso de avanzar en los estudios de conexión Aveiro-Salamanca e iniciar los estudios para una conexión futura entre Faro-Huelva, Huelva-Sevilla. Son tres frentes de trabajo realmente importantísimos lo que estamos abriendo hoy. Uno está en curso y en vías de conclusión, otro frente está en vías de poderse iniciar y 2 otros frentes en estudio, uno más avanzado que el otro, puesto que lo vamos a iniciar ahora. Bueno, complementar, Carlos, gracias por la pregunta. Ha sido objeto de debate en la cumbre bilateral y por complementar algunas de las cuestiones que ha dicho Antonio. Bueno, en primer lugar, el compromiso de ambos países por mejorar la conexión ferroviaria es claro, es rotundo. En cuanto a la conexión Vigo-Porto, como sabe, pues ambos países hemos encargado a la Agrupación Europea de Interés Económico de Alta Velocidad de España-Portugal que se realicen los estudios conjuntos de demanda, de análisis de rentabilidad, de modelo de explotación y estudios para la planificación del tramo común transfronterizo de esta conexión. Y respecto a la conexión entre las dos capitales, entre Lisboa y Madrid, que está, como sabe, incluida en la red básica de la red transeuropea de transporte, constituye, de hecho, uno de esos 9 corredores prioritarios, el corredor atlántico. En España los trabajos, quiero informarle que van adelantados. Hemos puesto en servicio, en el mes de julio,
los 150 kilómetros de línea ferroviaria de alta velocidad entre Badajoz y Plasencia. Van muy avanzados los trabajos en el tramo de Plasencia-Talayuela y se han remitido para evaluación de impacto ambiental el expediente del tramo Oropesa-Madrid. Y también se han producido importantes progresos en las actuaciones programadas de electrificación, señalización, comunicaciones y estaciones. Por tanto, estamos impulsando todas estas interconexiones ferroviarias y el compromiso de ambos gobiernos es total. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una primera pregunta para los dos primeros ministros. Ustedes tienen un planteamiento de aislamiento de la extrema derecha. Les quería preguntar cómo afrontan a partir de ahora el tratamiento a Meloni y concretamente la van a ver dentro de un mes en Alicante. Les quería preguntar si pretenden tener, por ejemplo, algún tipo de encuentro bilateral con ella. Y luego, al presidente español le quería preguntar si comparte la posición del Defensor del Pueblo y de sus socios de coalición sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en la valla de Melilla. Dice el Defensor del Pueblo que incumplió la ley. Quería saber su opinión al respecto. Y por una cuestión de actualidad, la Fiscalía ha defendido el ingreso en prisión de Griñán. Le quería preguntar si tiene decidido ya si le va a conceder el indulto que ha pedido su familia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Irene, por sus preguntas. En relación con la última de las preguntas, el Gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales. Saben ustedes cuál es mi posición. La he manifestado en reiteradas ocasiones. En relación con la primera de las preguntas, confirmarle que efectivamente la primera ministra Meloni estará en Alicante. Tuve ocasión de poder hablar con ella por teléfono hace 2 días, creo recordar. Por cierto, habla perfectamente español, la primera ministra italiana. Y bueno, hemos quedado efectivamente en tener una bilateral, ambos en Alicante, antes de la cumbre del Euromed. Hombre, me lo han escuchado decir en muchísimas ocasiones. Creo que, en este caso hablo como presidente del Gobierno de España, lógicamente, cuando España e Italia hemos trabajado conjuntamente, pues han sucedido cosas buenas para nuestros países, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, en la respuesta económica a la pandemia o como recuerdo el primer ministro Costa y yo mismo compartimos en Roma una cumbre a 3 en el inicio de la guerra para plantear una propuesta común al Consejo Europeo que era la intervención de los mercados energéticos, ¿no? Quiero decir con esto que evidentemente las relaciones entre España e Italia son relaciones que trascienden, lógicamente, a los gobiernos y que entrelazan a nuestras sociedades en múltiples ámbitos. En relación con el último asunto de la ciudad, de la frontera con la ciudad autónoma de Melilla, yo creo que, en primer lugar, las imágenes y lo sucedido no deja de impactarnos y de, en primer lugar, mostrar toda nuestra solidaridad con las víctimas y con lo que sucedió en ese momento en la frontera con la ciudad de Melilla, que recordemos, entre otras cosas, es la frontera entre África y Europa, ¿no? Y esto es importante porque, evidentemente, cuando hablamos de este tipo de tragedias que no dejan a nadie indiferente, al contrario, tenemos que recordar que muchas de estas tragedias empiezan a muchos kilómetros de distancia de esa frontera. Empiezan pues, con la falta de libertades en los países de origen, con la falta de oportunidades en los países de origen y, en definitiva, pues, crisis, tragedias que a todos nos conmueven. Yo, en todo caso, con independencia de que, evidentemente, está en su papel y en su, digamos, prerrogativa lo que plantee el Defensor del Pueblo, el ministro del Interior tiene toda mi confianza. Creo que el ministro del Interior, a lo largo de su carrera judicial, también de su carrera política, ha desempeñado con eficacia, con honestidad, siempre cumpliendo con la legislación más estricta y en defensa de los derechos humanos, antes como juez y ahora como ministro del Interior. Y, desde luego, quiero, en este caso, porque sé que además
Los ministros del Interior siempre suelen tener trabajos muy difíciles, muy complejos, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan dramático como lo que vivimos en la frontera con la ciudad autónoma de Melilla. Evidentemente tiene todo mi respaldo y también, lógicamente, mi reconocimiento. Yo creo que Fernando Grande Marlaska es un gran ministro del Interior y que ha desempeñado y desempeña sus funciones con estricto cumplimiento de la legalidad y, desde luego, con un estricto cumplimiento también de esa perspectiva de derechos humanos que tenemos que incorporar siempre, y esa es digamos, la tarea a la cual se empeña el Gobierno de España en esta cuestión. Y evidentemente, pues, va a comparecer en el Congreso de los Diputados, en la comisión, dará cuenta de la gestión que hizo el Gobierno de España en esta tragedia y lo haremos, pues, con total transparencia. No hay nada, al contrario, que ocultar. Y, por último, pues, como saben ustedes, estamos colaborando con las distintas investigaciones que están abiertas. Y, por tanto, nada más que añadir. ¿Le puedo contestar en portugués? Vale. Yo, como ciudadano y como responsable político, lucho contra los valores de la extrema derecha e intento evitar que la extrema derecha se alimente de las causas del descontento y que también contamine y condicione a la derecha democrática. Esto lo hago como ciudadano y como responsable político. Luego, como primer ministro de Portugal, mi obligación no es luchar con ninguno de los 26 colegas jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Tengo que trabajar con los 26 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea porque son aquellos que han elegido sus pueblos para liderar sus países. Ya he trabajado con 4 primeros ministros de Italia, será la quinta, y espero que las relaciones entre Portugal e Italia continúen siendo buenas y fructíferas para el bien de nuestros dos países y para reforzar también a la Unión Europea. RTP, para el primer ministro portugués. Ayer me quedé con una duda tras sus declaraciones y me gustaría una aclaración en cuanto a la cuestión del agua. ¿Agua o gas? Bueno, cuando hablo de agua o gas siempre suscito dudas. ¿Gas? Me quedó una duda. Dijo que había un máximo del 13% para el aumento del gas. Pero esto quiere decir que son empresas, familias, empresas y familias. Esta es la pregunta. Y otra parte de la pregunta está disponible para un entendimiento con el PSD en cuanto a la revisión constitucional. Y ahora, para el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué han discutido y decidido en cuanto al agua y los caudales de los ríos conjuntos de Portugal y España? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, en cuanto al precio del gas, yo no he hablado nunca de un techo máximo. Lo que yo he dicho es que gracias a las medidas que la entidad reguladora de los servicios energéticos y las medidas del Gobierno que han permitido inyectar en el sistema regulatorio 3.000 millones de euros, esto implicará, y esto es exactamente la expresión que utilicé, implicará un seguro en cuanto al precio futuro del gas en el año próximo. Según las cuentas de la entidad reguladora, precios de octubre, con estos 3.000 millones inyectados en el sistema, esto representaría una disminución del 78% del precio del gas en el mercado spot. Eso es lo que yo dije. Pero esto, obviamente, va a evolucionar según cambie el precio del gas en el mercado internacional. En las últimas semanas ha bajado y puede volver a subir. Pero para explicar lo que significa este seguro, yo dije que si durante el año que viene se multiplicara por 2 el precio del gas relativamente al precio que tenía en octubre, aún así el gas en Portugal no subiría más del 13%. Y añadí que si sube menos de 2 veces, incluso podría llegar a reducirse, pero si es más del doble, pues naturalmente podría subir más del 13% en Portugal. Este es un seguro que nosotros hemos conseguido a través de los 3.000 millones que hemos inyectado de los presupuestos del Estado,
y de lo que se ha inyectado también por el sistema regulador. Es decir, que no es un techo, un máximo del precio del gas. Se trata de financiar el sistema regulador de forma que el sistema regulador pueda asegurar que los precios del mercado spot sean más previsibles y no ataquen tanto a los consumidores portugueses, familias, industria, otros, que no estén sujetos a la gran volatilidad del precio y, sobre todo, evitar picos de precio como hemos pasado a lo largo de este año. Y, pues, es un mecanismo de estabilización que a mí me parece importante. En cuanto a la modificación constitucional, bueno, como saben, la iniciativa legislativa no le concierne al Gobierno. Esto tienen que decidirlo los señores diputados y, por lo tanto, la Asamblea de la República es la que tiene que decidir lo que se va a hacer en cuanto a revisión constitucional. El Gobierno no debe ni tiene ninguna intervención en materia de alteración o modificación constitucional. Muchísimas gracias por su pregunta. Creo recordar que fue en marzo cuando aprobamos el primer paquete de ayudas por la sequía que estaba atravesando España. Y desde entonces, pues evidentemente estamos teniendo un año hidrológico muy seco, probablemente el más seco de las últimas décadas, y ambos países estamos sufriendo, por desgracia, las consecuencias. Bueno, es verdad, como me recordaba antes el primer ministro, que salvo uno, pues todos los ríos que también compartimos con Portugal, nacen en España. Bueno, saben que tenemos el convenio de la Albufera de 1998, donde se recogen los mecanismos de diálogo tanto a nivel político como también a nivel técnico de ambos gobiernos, de ambos países. Bueno, yo lo que quiero trasladarle es que, como consecuencia de esta sequía, hemos intensificado estos mecanismos bilaterales de seguimiento de caudales. Hemos pasado de un formato de reuniones trimestrales a un formato de reuniones mensuales entre ambos gobiernos, por parte de la Dirección General de Agua Española y también por parte de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Estamos también trabajando para armonizar los indicadores de sequía y de escasez que empleamos ambos gobiernos, especialmente. Creo que es importante subrayar que estamos trabajando para armonizar aquellos que determinan las situaciones de excepción recogidas en el convenio de la Albufeira. Y también estamos reforzando la coordinación en aspectos como es, por ejemplo, el desabastecimiento de agua en poblaciones y la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos. Y, por último, sí me gustaría también compartir con usted que estamos planeando crear una Secretaría Técnica Permanente de la Comisión para la aplicación y el desarrollo del convenio de la Albufeira y que, por tanto, bueno, pues garantice la continuidad en el seguimiento de los asuntos recogidos en el convenio de la Albufeira. Yo creo que, en fin, el estrés hídrico, los problemas de sequía que estamos atravesando en la península ibérica son cada año, por desgracia, más graves, que afectan a muchísimos sectores económicos y, lógicamente, a la población. Y, como bien decía antes en su primera intervención el primer ministro Costa, ya no es algo que afecte solamente al continente africano, sino que, evidentemente, está afectando al continente europeo y, con particular intensidad, a la península ibérica. Buenas tardes, presidente. Primer ministro Daniel Blanco, de la agencia Europa Press. Quería preguntarle, en primer lugar, al hilo del informe del Banco Central Europeo que señala la importancia de que los bancos repercutan en sus clientes el impuesto a la banca, el nuevo impuesto a la banca. Quería preguntarle cómo va a garantizar el Gobierno que eso no va a suceder, tal como han señalado en diferentes ocasiones. Y si el primer ministro nos puede dar su opinión al respecto. Luego también, por otro lado, quería preguntarle hasta cuándo va a esperar el Gobierno para nombrar a sus magistrados del Tribunal Constitucional, si el Consejo General del Poder Judicial no lo hace, si se han fijado un plazo en ese sentido. Y, por último, quería preguntarle directamente si el PSOE, el Partido Socialista, envió a alguna persona a Bélgica para negociar con el expresidente Puigdemont su posible regreso a España, si eso es cierto, tal como sostiene él mismo, o el expresidente miente. Gracias. Bueno, yo puedo hablar por mí. Desde luego, lo digo en relación con si el expresidente... La respuesta es bien sencilla, es no. En relación con la última de las preguntas. Y en relación con la primera de las preguntas, he escuchado hoy al señor de Guindos decir que, bueno, que él solamente quiere ayudar, ¿no?
señor de Guindos, que es bien conocido por la política española porque fue exministro de Economía del Gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Previamente fue responsable de un gran banco, que es el Banco de Lehman Brothers. Hoy es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, yo agradezco, sin duda alguna, las ganas de ayudar del señor de Guindos. Y evidentemente, bueno, pues tomamos nota, estudiaremos el informe, pero el Gobierno de España continúa con su hoja de ruta de crear este importante impuesto, sobre todo porque, a la luz de los datos que hemos conocido, de los beneficios, los dividendos que está dando el sector financiero como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria, pues creo que está justificado el que arrimen el hombro un poquito durante estos tiempos tan difíciles que está atravesando precisamente los españoles y españolas. En relación con el asunto de cómo vamos a garantizar, si recuerda, en el planteamiento que han hecho los dos partidos políticos que sustentan a este Gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, hemos planteado en la redacción del mismo que no se traslade a los clientes de las distintas entidades financieras que puedan estar afectadas por este impuesto. En relación con la otra pregunta que me hace usted sobre, bueno, yo lo que espero, porque ya vamos con algo de retraso, es que el Consejo General del Poder Judicial pues cumpla con la ley y que, por tanto, pues más pronto que tarde podamos tener ya la propuesta de los dos magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial que vayan al Tribunal Constitucional. Creo que es importante que, en fin, dado que el principal partido de la oposición se ha abonado al problema y no a la solución, pues que el Consejo General del Poder Judicial contribuya a que no se pueda extender esta crisis constitucional que ha provocado el bloqueo del principal partido de la oposición a una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional, que tiene que decidir sobre cuestiones muy importantes para el día a día de los ciudadanos. Y estamos hablando pues del recurso planteado por la reforma laboral, que tan buenos resultados está dando en el ámbito de la creación de empleo y también de la calidad en el empleo, o de cuestiones tan importantes para este Gobierno como pueda ser, por ejemplo, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley de Eutanasia que aprobamos al principio de la legislatura. Y el Gobierno de España, en fin, no le voy a poder decir cuándo, pero no le quepa duda de que el Gobierno de España cumplirá con la Constitución. Vamos a cumplir, lógicamente, con la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Los españoles no, ya me llegan los míos.